Hola gente de YouTube, soy FQ Novel Fanfic, y el día de hoy les traemos la obra. Danmachi, ¿qué diablos es el señor de la ceniza ascendiendo al trono? Esta historia, junto con sus personajes e imágenes, no me pertenece. Todos los derechos corresponden a sus respectivos autores. Este contenido se realiza únicamente con fines de entretenimiento. Capítulo 71. Hartos de la burocracia. Solo la batalla puede calmar el alma. Suscríbete. ¿Qué clase de nombre tan raro es ese? Gran fortuna. Estia no podía comprender el significado, pero al ver la absoluta certeza de Ron, sintió que el nombre del arma tenía sentido. Quizás simplemente signifique tener una suerte increíblemente buena. Ella dejó el tema de lado y preguntó con curiosidad: ¿qué sigue? Seguir avanzando en la mazmorra, por supuesto. Ron respondió sin dudarlo. Obtener una gran espada de segundo nivel como gran fortuna nunca había sido parte de su plan. Todo lo que podía decir era que Estia era la grandeza encarnada. El precio exacto podía esperar. Una vez que sus finanzas mejoraran, pensaría en pagar sus deudas. Aún así, dada la dificultad actual de la mazmorra tipo almas, no pudo evitar preguntarse en cuántos miles de millones de balis se convertiría su futura deuda de equipo. Ahora mismo, los ojos de Estia se abrieron de sorpresa ante su respuesta. Al recordar lo concentrado y trabajador que solía ser Ron, le pareció razonable, asintió con seriedad y advirtió: manténganse a salvo. Lo haré. Pero antes de irme, necesito pasar por la residencia de la familia y recoger el resto de mi equipo, solo para estar debidamente preparado. El pesado conjunto de armadura definitivamente no llegaría. Con el peso de la gran espada ya contado, Ron no se atrevió a imaginar cuán lento se volvería el ritmo de exploración. Devolvió la gran fortuna a su funda. Decidió colgarlo en diagonal sobre su espalda para evitar que la punta se arrastrara por el suelo, aunque todavía parecía voluminoso. Mientras funcionó, valió la pena. Después de una rápida despedida de Estia, Ron regresó al dormitorio colectivo, llevándose solo la espada corta y el estoque adecuados para el combate cuerpo a cuerpo. La defensa fue abandonada. Se priorizó la movilidad dentro de la mazmorra contra los monstruos. Los resultados fueron excelentes. Contra monstruos especiales como Mimiquar Shadow, su alta movilidad le permitió tomar la iniciativa. El verdadero peligro eran las hormigas asesinas gigantes mutadas en el séptimo piso. Si no podía matarlas rápido, sus heridas atraerían al resto del enjambre. El cuero cabelludo de Ron se estremeció con solo imaginarlo. Me encontré con un hormiguero del anillo antiguo en la mazmorra, ¿estoy haciendo algo mal? Esperemos que eso no suceda. De pie una vez más ante la Torre de Babel. El abrasador sol del mediodía se sentía cálido en su piel. Con este equipo, Ron era sin lugar a dudas el aventurero más visible entre la multitud. Era imposible no ver la gran espada que llevaba en la espalda. Pero para Ron, un veterano experto en vagabundeo de almas, esto era normal. Escaneó la plaza central y, al no ver a la familia Sumo Aventureros, frunció el ceño. Esta bomba tenía que detonar dentro de la mazmorra. Eso le daría algo así como una ventaja de local. Incluso si la familia Sumo enviara a un aventurero de nivel 2, todavía tenía la resurrección como seguro final. Quizás debería encontrar a Lily y pedirle que le grite a la familia Sumo por mí. De repente, ese pensamiento cruzó por la mente de Ron. Todos los días, antes de entrar a la mazmorra, tenía que preocuparse si alguien lo estaba siguiendo, listo para descubrir que la mutación de la mazmorra era obra suya. Él solo quería pelear y divertirse. Simplemente aborden esta disputa inventada de la manera que más le gustaba a la familia Sumo. Además, las recientes anomalías ya habían puesto al gremio de aventureros en alerta máxima. Si usaba horario como campo de batalla, incluso si las bombas anteriores no explotaban, definitivamente sería incluido en la lista negra por masacrar aventureros. Estoy harto de la burocracia. Te extraño, viejo amigo. Solo quiero jugar tranquilamente en la mazmorra todos los días. ¿Por qué es tan difícil? Nadie le respondió a Ron. Después de pasar las capas de controles de identidad de la guardia ganesa, no se detuvo y se dirigió directamente al piso objetivo de hoy. ¿Por qué? La razón era sencilla. En la actualidad su fuerza no era suficiente para la etapa horario. Si pudiera romper récords y convertirse en el aventurero más rápido en alcanzar el nivel 2, estar directamente frente a Zanice resolvería todos los problemas.
Mirándolo ahora. Después de ordenar las cosas, el objetivo de Ron era clarísimo y su mirada firme. Siento que mis estadísticas no son lo suficientemente abrumadoras. La familia de Sumo. Cuando se supo la verdad sobre las muertes de Bruno y los demás, la elección que le quedó a Zanice se volvió muy simple. Ojo por ojo. Todavía no habían investigado completamente los antecedentes de Ron. Pero por sus inmersiones en solitario en las mazmorras y la falta de un emblema de familia, podían decir que definitivamente era un aventurero de una pequeña familia. Fuerte, pero solo un poco. Perfecto para aplastar como advertencia y solidificar la autoridad de la familia. Ahora que era el gobernante de facto de la familia Sumo, Zanice rara vez entraba al calabozo. Trabajo sucio como emboscar a los aventureros. Naturalmente, esto quedó en manos de otros. Ganu. Miró al aventurero bestia despatarrado en el sofá, completamente borracho, frunció ligeramente el ceño y ordenó. Este asunto es asunto tuyo. A mí. Gracias a su sangre de hombre lobo, Ganu era más corpulento que un humano común. Incluso acostado, el sofá parecía estrecho. Su mirada se dirigió hacia la botella de licor. No respondió, pero su significado era claro. Cuando termines, serás recompensado, dijo Zanice, ocultando su desdén. Después de todo, este hombre era el único otro aventurero de nivel 2 en la familia. Y el resultado fue exactamente el que esperaba. Mientras les ofrecieras licor divino, estos desechos se convertirían en perros hambrientos, destrozando cada obstáculo con sus dientes. Controlar la distribución del licor divino, Zanice nunca tocó esas cosas y no podía entender a esos insectos, pero el resultado le convenía, nada más importaba. Bien. El capitán Zanice ha hablado. Por supuesto que le daré la cara. Ganu vació el último trago del licor divino de la botella. Al levantarse de nuevo, sus ojos se quedaron vidriosos por un instante, y luego ardieron de deseo puro. En cuanto a Walt, que permanecía a un lado en un silencio aterrorizado, Ganu no tenía paciencia. Su tono frío destilaba desprecio. Waste, ¿dónde está ese tipo ahora? Señor Ganu, no estoy seguro ahora mismo, pero el tipo explora la mazmorra todos los días. Deberíamos mudarnos a horario, a Walt ni siquiera le valió un nombre. Pero Walt no mostró enojo, solo adulación. ¿No deberíamos ir directamente al calabozo para encontrarlo? Estúpido. ¿Crees que tendríamos la oportunidad de actuar dentro de horario? Ganu se flexionó, sus articulaciones crujieron. No podía entenderlo. ¿Por qué un aventurero sin nombre y sin siquiera título merecía tantos problemas? Pero mientras el resultado lo satisficiera, eso sería suficiente. Vamos. Es hora de cazar a mi presa. Walt, ¿estás seguro de que este tipo va al calabozo todos los días? Positivo. He notado que sigue un patrón. Generalmente regresa alrededor del mediodía, rara vez al anochecer. En cuanto al paradero de Ron, Walt habló con absoluta certeza. Aunque su información provenía de tan solo 2 vistazos lejanos, eso no le impidió intentar congraciarse con Ganu. Este era un aventurero de nivel 2. Incluso si el hombre lo miraba desde arriba, aferrarse a esta poderosa pierna al menos le ahorraría algunos problemas a su familia. Analizó con atención. Para un aventurero de nivel 1, los viajes de regreso en el mismo día no pasan del 10º piso. Con tantos, iremos arrasando cada nivel uno por uno. Y definitivamente sacaremos a este tipo de la mazmorra. Estoy seguro de que un aventurero común y corriente de nivel 1 no tendrá ninguna oportunidad contra usted, Lord Ganu. Eres bastante inteligente. Esa obvia adulación funcionó perfectamente. Recordando cómo el grupo de Bruno había sido atraído por el equipo de Ron, Ganu preguntó sin rodeos: ¿ese tipo está borracho? MMM. Cada pieza que lleva la marca de la familia Hefesto, todas en excelentes condiciones, con un valor de al menos 5 millones de balis. Al escuchar el valor total, la respiración de Ganu se entrecortó. Como uno de los pocos aventureros de nivel 2 de su familia, aún empuñaba un arma de 4º nivel. Y solo porque se puso del lado de Zanice y fue recompensado. No es de extrañar que la tripulación de Bruno se interesara. Miró a los demás con impaciencia en la voz. Cuando esto termine, todos recibirán su parte. ¿Qué ventaja ofrece una gran espada en la exploración de mazmorras? Contra la mayoría de los monstruos, el gran tamaño limita la movilidad. Luchas con golpes amplios y barridos. Pero la ventaja es que no se requiere técnica, simplemente atraviesa una armadura gruesa. Piso 7.
Ron vio cómo la pared se abría paso mientras las hormigas asesinas gigantes se dirigían hacia él. Una vez más, se enfrentó a monstruos nativos del Danmachi, ahora materializados a partir de la energía del alma. Él tenía medios para romper armaduras. El miedo que sintió al principio había desaparecido. Sin embargo, la visión de estas grotescas hormigas descomunales aún le ponía los pelos de punta. Su pelea no era lo que le preocupaba. Lo que requería precaución era el ácido antihormiga que podían expulsar de sus colas. 6. Ron desenvainó rápidamente la gran fortuna. Se echó la espada magnífica al hombro derecho y, en la mano izquierda, invirtió una espada corta para rematar. Le ofreció al monstruo su postura de combate más concentrada. Agachado, estudió cada movimiento de la criatura. La calma habría sido agradable, pero la emoción de la batalla lo hacía temblar. No por miedo. Fue la euforia instintiva cuando la adrenalina aumentaba en el punto máximo de concentración. Justo cuando la hormiga retrocedió para rociar su ácido, Ron se negó a dejar que atacara primero. Como dijo Ryu contra un enemigo más fuerte, toma la iniciativa. Incluso con el peso de la gran espada, el poder se acumuló en sus piernas y explotó en velocidad, acortando la distancia. Una vez dentro del alcance, blandió la espada hacia abajo con todas sus fuerzas. Estallido. El impacto sordo se escuchó con claridad. El grueso caparazón de la hormiga se hizo añicos como una telaraña en el instante en que chocó con la gran espada. Peor aún, sus articulaciones, parecidas a las de una hormiga, no podían absorber la fuerza. El monstruo se estrelló contra la piedra. ¿Soy así de fuerte? Con la armadura rota, Ron observó la enorme y espantosa cabeza de la criatura mientras intentaba regurgitar ácido. Se apartó rápidamente, abriendo una brecha segura. Un salto final sobre su estómago repleto de púas probablemente acabaría con él, por lo que ni siquiera lo consideró. Levantó de nuevo la gran espada. Cuando la hormiga intentó incorporarse, Ron se abalanzó. Gracias al magnífico alcance de su gran fortuna, clavó la punta en su abdomen ligeramente blindado y ensartó al monstruo. ¿Se siente más fácil de lo que esperaba? Sin esta arma, incluso si la cosa se quedara quieta, necesitaría una eternidad para romper ese caparazón. ¿Y si dibujara un enjambre? Ron se estremeció. Sin embargo, el monstruo atravesado no desapareció. Su cuerpo se hinchó. Todo el mundo sabe que las bestias de tipo alma tienen una segunda fase a las puertas de la muerte. Algo estaba mal. Se quedó mirando cómo el abdomen de la hormiga se hinchaba. ¿Iba a explotar? Maldita sea. Ahora era imposible liberar una gran fortuna. Ron soltó el arma, rodó y se agachó detrás de una pared saliente para cubrirse. Auge. Exactamente como lo había temido. El altamente corrosivo ácido hormiga estalló en todas direcciones mientras el intestino de la criatura explotaba. Incluso la roca sólida burbujeaba y se derretía al contacto. Al verla, el corazón de Ron se desangró. Acababa de conseguir esa espada. La gran fortuna de la espada sagrada, cargada de estadísticas y que desafía la física. Si hubiera sufrido algún daño durante su primera inmersión, ¿qué habría dicho Hefesto al traerlo de vuelta? Mazmorra. Entonces tu plan es destrozar mi equipo, desangrarme con los costos de reparación y dejarme demasiado arruinado para volver a explorar. Está bien, tú ganas. Con el corazón palpitante, Ron regresó sigilosamente a la cámara devastada. El espadón negro azabache yacía inmóvil en el suelo. A la luz tenue de una fruta luminosa, comprobó su estado. El brillo a lo largo de la hoja no se había atenuado. No hay rastro de corrosión ácida, ni una muesca o astilladura causada por haber cortado la armadura de la hormiga. Solo ahora comprendió realmente lo que significaba un arma de segundo nivel. Guardó la piedra mágica violeta en su bolsillo y, al no encontrar otras gotas, siguió adelante. Bueno, entonces. Que la música siga sonando, que el baile siga adelante. El flamenco hip hop también cuenta como baile. Se lanzó una persecución a gran escala de aventureros. Esto no era raro en la familia Sumo. Depender únicamente de los ingresos de exploración no podía sostener el alto costo del licor divino, por lo que solo podían ganar dinero de los aventureros que pasaban. Después de investigar rápidamente las áreas poco profundas, Ganu y los demás no encontraron rastro de Rohan. En cambio, al entrar al séptimo piso, la situación de repente se volvió clara.
En comparación con el entorno que recordaban, las paredes circundantes mostraban rastros extremadamente obvios de fuerte corrosión ácida, a pesar de que la mazmorra se cura automáticamente. ¿Qué pasó aquí? Señor Ganu, ¿sigue siendo este el séptimo piso? ¿Por qué se siente un poco extraño el ambiente? Si no recuerdo mal, las hormigas gigantes asesinas no deberían causar semejante alboroto. Disparates. Si me preguntas, ¿a quién debería preguntar? Ganu miró a Walt. Tenía algunas dudas sobre la escena que tenía ante sí, pero luego pensó en el equipo de Rohan, cuyo valor ascendía al menos a 5 millones de balis. Pensó que tal interludio podía ignorarse. La clave fue que había confirmado con los partidarios en la plaza central que efectivamente había un aventurero con equipo exagerado que había ingresado a la mazmorra poco antes de que comenzara la persecución. Esa persona debe ser su objetivo. En las zonas poco profundas, Ganu había enviado aventureros a rastrearlo por separado, pero ninguno había encontrado el rastro de Rohan. Sin embargo, el suelo actual presentaba evidentes señales de batalla. Pensando en esto, Ganu ya tenía una conjetura simple: sigue buscando. No puedo creer que este tipo pueda desaparecer en el aire en la mazmorra. Y el resultado final no lo sorprendió. Como hombre lobo, los atributos de los que Ganu se enorgullecía más eran su oído y su olfato. Después de detectar el sonido de la batalla que se avecinaba, Ganu condujo rápidamente a los miembros de su familia hacia el lugar sospechoso. Al pasar por una curva en la cueva, la escena de la batalla a lo lejos apareció ante sus ojos. Inmediatamente después, vieron a Rohan luchando contra varias hormigas gigantes. Esa figura empuñaba una gran espada negra aún más exagerada que su altura. Lógicamente, la mayoría de los aventureros no usarían semejante arma. Era simplemente demasiado engorroso. Sin embargo, el estilo de lucha de Rohan rompió completamente este estereotipo. Ágil. Este fue el adjetivo que Ganu se devanó los sesos para inventar. Esa gran espada, aún más exagerada que la altura de Rohan, se manejaba con increíble destreza, utilizando hábilmente técnicas como rodar, saltar y arremeter. Mientras esquivaba los ataques de las hormigas gigantes, los movimientos de esta gran espada negra, llena de estética violenta, eran verdaderamente agradables a la vista, y con cada ataque podía infligir daño efectivo a los monstruos circundantes. Esperar. Si no recuerdo mal, las hormigas gigantes asesinas del séptimo piso son realmente tan enormes. El estilo de lucha de Rohan era demasiado llamativo, lo que provocó que Ganu pasara por alto indirectamente a los monstruos hormigas gigantes con los que estaba luchando en ese momento. Después de darse cuenta del problema, los ojos de Ganu estaban llenos de confusión. Aunque había pasado más de medio año desde su última exploración de mazmorras, no debería ser incapaz de reconocer a los monstruos, ¿verdad? No sé. Walt no había experimentado la situación anormal en la mazmorra. Culpar a monstruos especiales por la muerte de Bruno fue su acto impotente, pero cuando vio claramente a la colosal hormiga asesina gigante en la distancia, una fuerte sensación de peligro envolvió instantáneamente su corazón. Su tamaño era simplemente demasiado inmenso. Incluso un humano adulto normal sería comparable a una loli frente a esta hormiga asesina gigante. Armadura extremadamente gruesa. Los afilados aguijones que cubrían la cola de la hormiga gigante y emitían una luz fría indicaban la naturaleza inusual del monstruo. Sin embargo, después de que Walt vio el perfil de Rohan, su tono fue extremadamente seguro. Señor Ganu, puedo confirmar que este es el tipo que mató a Bruno. Es solo que parece que nos hemos topado con una situación anormal en la mazmorra. ¿Qué debemos hacer ahora? Incluso si fuera un monstruo mutado. Ganu creía que, como mucho, era algo más duradero. Pero encontrar una oveja gorda como Rohan en la mazmorra era lo más raro. Además, él mismo vino con una misión del capitán. Esta batalla también estaba a punto de terminar, y él podía aprovechar el agotamiento físico de ese tipo para hacer que Rohan experimentara verdaderamente la crueldad del mundo de los aventureros. ¿Qué tiene que ver conmigo una situación anormal? Ganu se quitó la lanza de la espalda con calma, sin ocultar la codicia en sus ojos. Avanzó con decisión hacia el espacioso pasaje de la cueva que se extendía frente a él. Al mismo tiempo, no se olvidó de instruir: ustedes vayan a bloquear las otras esquinas, no dejen que este tipo se escape. Ningún problema.
Si la cosecha explosiva de la hormiga asesina gigante pudiera proporcionar una primera muerte para nuevos aventureros inexpertos, entonces después de la batalla, básicamente podrían dominar la solución. Cortar la conexión con el cultivo de la hormiga gigante antes de que el monstruo hiciera su último contraataque resolvería el problema. Rohan, por supuesto, hizo esto, y justo cuando estaba a punto de acabar con la última hormiga asesina gigante, unos pasos lejanos lo pusieron instantáneamente en alerta. ¿Aventureros de paso? Estaba a punto de evaluar los alrededores cuando escuchó las palabras casuales de la otra parte. Tú fuiste quien mató a Bruno de nuestra familia y a varios aventureros que lo acompañaban, ¿verdad? No había tristeza alguna por la muerte de sus compañeros de familia. Ahora, corriendo hacia el campo de batalla estaba Ganu, un aventurero de nivel 2, cuyas pupilas verticales revelaban una codicia desnuda y no disimulada por la gran espada negra de Rohan, podría destruir fácilmente las defensas de los monstruos, por lo que su precio no debe ser barato. ¿Miembros de la familia Sumo? De repente, Rohan descartó la idea de cortar la cosecha de la hormiga asesina gigante. Quería probar si los monstruos transformados en alma aún conservaban sus características originales. Examinó sus alrededores. Los aventureros de la familia Sumo estaban bloqueando gradualmente todos los pasajes de la cueva. Solo podía decirse que venían preparados, pero por el momento no estaba claro si había algún fugitivo. Rohan decidió ganar tiempo. ¿Por qué crees que soy yo? La respuesta ya no es importante. Solo sé que tu equipo es muy valioso. Ganu no planeaba dejar sobrevivientes para evitar que este tipo causara problemas en horario. Agarró su lanza y apuntó al joven de cabello negro en la distancia. No pienses en escapar, soy un aventurero de alto nivel. 6. ¿Qué tonterías estaba diciendo? En comparación con el aventurero hombre bestia al que se enfrentaba, la mirada de Rohan recorrió a los aventureros presentes y finalmente preguntó con curiosidad: ¿están todos aquí? Por supuesto. Deberías sentirte verdaderamente honrado de que hayamos hecho tanto por ti. Ganu admitió con franqueza. Pero por alguna razón, no vio ningún pánico en el rostro de Rohan. En cambio, hubo una sensación de alivio después de escuchar la respuesta, y una pizca de emoción. Oye, tú, aventurero de nivel inferior sin siquiera un título, no me digas que crees que puedes derrotarme. Primero, tengo un nombre, no hola. Rohan sentía que su cuerpo ansiaba batalla. Corrigió. En segundo lugar, cuando estés en la mazmorra, deberías llamarme deslucido. Por fin también tengo una sorpresa para ti. Tan pronto como terminó de hablar, los muros circundantes se derrumbaron a una velocidad visible. Tras recibir feromonas que indicaban las heridas de sus camaradas, enjambres de hormigas asesinas gigantes emergieron continuamente de los pasadizos. Espero sinceramente que disfrutes de mi exploración diaria. Una sorpresa para nosotros también. ¿Qué demonios? Cuando Ganu escuchó por primera vez las palabras de Rom, quedó completamente desconcertado, pero mientras observaba a los monstruos gigantes surgiendo como una marea, su rostro instantáneamente se puso pálido de horror. En comparación con simplemente observar, solo cuando uno se enfrenta realmente a estos monstruos especiales puede sentir la presión que ejercen. ¿Quieres que bajemos juntos? ¿Cómo lo hizo Ron? Ganu no lo entendía, pero la terrible situación lo obligó a tomar una decisión. Manteniendo la compostura, les gritó a sus compañeros de la familia Sumo. Ustedes encárguense de los monstruos primero. Una vez que mate a este tipo, vendré a ayudarte inmediatamente. Estas eran, como mucho, hormigas de gran tamaño. Además, sintió que si algunos consumibles morían, no solo ahorraría en dividir las ganancias, sino que también podría encontrar una forma de separar los objetos de valor de esta basura inútil. La idea de Ganu fue hermosa. Pero se equivocó al calcular mal la fuerza de los miembros de su familia. Estos, obsesionados con el licor divino y descuidando la exploración de las mazmorras, se habían convertido desde hacía tiempo en seres de bajo nivel. Además, la fuerza de una sola hormiga asesina gigante era comparable a la de un aventurero de nivel 2. Mientras debatían internamente si seguir la orden de Ganu y lidiar primero con esos enormes monstruos, ya habían perdido su oportunidad de escapar. ¿Nadie te ha enseñado nunca a no distraerte en la batalla? 6. Justo cuando sentía una intensa sensación de crisis.
De repente, Ganu volvió en sí y descubrió que Ron, que estaba a casi 15 metros de distancia, estaba blandiendo su gran espada y se había precipitado frente a él en un abrir y cerrar de ojos. Incluso aunque estuviera fuera de práctica. Después de todo, seguía siendo un aventurero de nivel 2, y su experiencia no le falló. Ante el ataque extremadamente agudo, instintivamente usó el asta de su lanza para pararlo. Estallido. Cuando las armas chocaron, la desventaja en el grado de equipamiento se destacó instantáneamente. Además, Ron poseía una fuerza poderosa que definitivamente no era la de un aventurero común. La sensación más directa de Ganu era el dolor desgarrador que le producían las membranas interdigitales. La sorpresa preparada de antemano. Incluyendo la extraordinaria fuerza que poseía este chico después de un breve intercambio, que hizo que incluso él se sintiera presionado. Todo apuntaba a la respuesta. Entonces, Ganu sudaba ligeramente, con el rostro sombrío mientras miraba a Ron, quien se había alejado un poco. Sabías desde el principio que te estábamos siguiendo y que nos esperabas aquí. No es tan exagerado. Ron estabilizó su postura. Luchó según la guía práctica de combate de Liu, impartiendo una profunda lección cuando los aventureros de alto nivel lo subestimaron. Los resultados fueron claramente ideales. Tenía que terminar esto rápidamente. No podía contar con el grupo inútil de la familia Sumo para contener la ofensiva de las hormigas gigantes asesinas. Si era asediado tanto por los monstruos como por Ganu, la situación se volvería muy peligrosa. Con su mano izquierda, sacó la espada corta atada a su cintura. Dejó que la hoja afilada cortara la piel en la parte exterior de su muslo. Una vez que la espada corta en su mano se manchó de sangre, instantáneamente adquirió un aura extremadamente única y espeluznante. Sin embargo, es cierto que no me agradan en absoluto. No tenía intención de desperdiciar más palabras. Ron bajó el cuerpo y cargó. Al ver que su oponente se preparaba para parar con su lanza, no cambió de táctica y optó por un choque frontal. Mientras las armas chocaban violentamente, el sonido penetrante resonó continuamente dentro de la cueva. Con una fuerza, velocidad y calidad de equipo abrumadoras, la lanza de Ganu se había doblado visiblemente después de solo 2 rondas. Y esto no fue más que una finta de Ron. Para cuando Ganu perdió brevemente la capacidad de contraatacar, la batalla ya había terminado. Ron retrajo rápidamente su espadón y lanzó un ataque con la espada corta de la izquierda. Corte de sangre. La técnica de guerra que había estado lista por un tiempo brilló con una luz de hoja carmesí. Atravesó la coraza de Ganu, dejando una herida terrible y espantosa. La sangre brotaba a borbotones como una presa al romperse. Adiós. Después de solo 2 intercambios simples. Ganu ya había empezado a arrepentirse de su precipitada decisión de seguir a Ron hasta la mazmorra. Se dio cuenta de que, en términos de fuerza, velocidad y todo lo demás, el otro grupo lo estaba aplastando todo el tiempo. ¿Era este realmente el poder que un oscuro aventurero en horario podía poseer? Tras escuchar la despedida de Ron, Ganu comprendió algo, ¿era solo una advertencia? ¿De verdad la otra parte no planeaba matarlo? Tras los 2 intercambios, su brazo colgaba de forma antinatural hacia su entrepierna. Sintiendo una sensación cálida, miró hacia abajo confundido, solo para ver sangre carmesí. Y esa herida impactante en su pecho. Así que es sangre. ¿Cómo podría estar muerto de miedo luchando contra un aventurero de nivel 1 que ni siquiera tiene un alias? ¿Pero por qué me siento un poco mareado? Inmediatamente después, los ojos de Ganu se quedaron en blanco mientras se desplomaba pesadamente en el suelo, su fuerza vital se desvanecía gradualmente. Almas como. El dominio de todas las armas es realmente eficiente. Si había algo que lamentar, era que actualmente carecía de la técnica de guerra correspondiente para la gran espada, incursión de luz blanca. De lo contrario, su efectividad en combate podría haberse duplicado. Imagínese, la gran fortuna de estadísticas máximas abalanzándose instantáneamente hacia adelante. Después de infligir un efecto de tambaleo al aventurero objetivo, un ataque furtivo de revés con corte sangriento, ¿no podría considerarse eso una forma de sincronización retrasada? ¿Sabes siquiera el valor de usar 2 armas al mismo tiempo? Después de esta batalla, Ron sintió que su comprensión del combate a vida o muerte había mejorado. No mostrar piedad y, si surge la oportunidad de un ataque furtivo, acabar con el oponente rápidamente. Muy bien.
Lo siguiente es que solo quedan estas hormigas asesinas gigantes. Tras enfrentarse al aventurero de nivel 2 más fuerte, dirigió su atención a los monstruos especiales restantes. Su suposición había sido acertada. Era simplemente poco realista esperar que los miembros de la familia Sumo pudieran contener a las hormigas asesinas gigantes. La buena noticia fue que, al repasar la cantidad de cadáveres con la mirada de Ron, no se le escapó ninguno como la última vez. El asunto de la mutación de la mazmorra, definitivamente no se filtraría. Con esa carga psicológica eliminada. Ante la gran cantidad de monstruos especiales, sintió que no había tenido suficiente. Solo podía decirse que este aventurero de nivel 2 de la familia Sumo había bajado el prestigio de su nivel. En la lucha contra las hormigas gigantes asesinas, Ron había dominado por completo la técnica el Kite Surf. Esperaría a que terminara el turno de ataque de los monstruos, luego usaría su gran espada para romper rápidamente su armadura, rematándolos mientras cortaba los cultivos de ácido hormiga que podrían explotar en cualquier momento. 5 minutos después. Todavía era el espacioso pasaje de la cueva, pero el único que quedaba en pie era Ron, que respiraba con dificultad después de un intenso esfuerzo físico. Su mirada recorrió los alrededores. El ácido de hormiga rociado por las hormigas asesinas gigantes había dejado las paredes de la cueva en ambos lados plagadas de cicatrices, e incluso la velocidad de curación de las paredes era extremadamente lenta. Listo, terminando. El combate es emocionante. La sensación de dejar de lado las formalidades y dejar que la fuerza hable. A Ron le costaba describirlo. Solo sentía una sensación de completa satisfacción física y mental. Pero justo entonces, una sombra oscura se movió entre los cadáveres de los aventureros a lo lejos. Llamó su atención una vez más. Sombra de guerra mímica. Una nueva versión sigilosa. Justo cuando el joven se sentía confundido, vio los cadáveres de la familia Sumo. Los aventureros se marchitan a una velocidad visible, como si fueran absorbidos por un monstruo. Finalmente. Mirando al horrible monstruo que parecía imitar la apariencia de un vástago injertado, con su cuerpo brillando rojo y mezclado con innumerables extremidades y cabezas, Ron dio una sonrisa resignada. Te explicaré tu sueño. Aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Novel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. Si se encontró con el vástago injertado Godric en un juego, Ron definitivamente pondría a prueba su temple. Tras vencerlo, le pisaría la cabeza y le preguntaría qué rango tienes para atreverte a sostener una gran runa en el anillo de los Elden. Pero desafortunadamente, esta parece ser la realidad. Cuando la sombra de guerra mímica absorbió la sangre de la familia Sumo aventureros, su cuerpo sufrió una mutación incontrolable, convirtiéndose en un absoluto monstruo. ¿Estoy luchando contra esta cosa? Solo en tamaño, esta criatura incluso supera a un goblin guardián. La diferencia clave radica en que el primero apenas podría considerarse un tipo David, mientras que el segundo solo podría llamarse un monstruo de punto. Después de la mutación, dentro del cuerpo extremadamente hinchado y colosal, incluso se podían ver los rostros de la familia Sumo. Aventureros, sus ojos llenos de resentimiento. Era como si quisieran destrozarlo por completo. Maestro de piso. Una suposición aproximada surgió pronto en la mente de Ron. Se debía principalmente a que su exploración de mazmorras durante este período había sido inusualmente fluida. Sin embargo, al ver al monstruo final, no sintió el pánico de su primer encuentro con un maestro de piso. Aunque su resistencia física estaba muy mermada, los dos usos de la resurrección, la habilidad proporcionaba una sensación plena de seguridad. Me preocupaba si podría superar los niveles con éxito después de maximizar mi estado. Los ojos de Ron estaban llenos de anticipación. Mientras pueda derrotar solo a este jefe de piso, debería ser suficiente para lograr la hazaña de subir de nivel, ¿verdad? No preguntes de dónde viene la confianza. Solo 2 habilidades, Seppuku y Blood Slash, fueron suficientes para que él usara su gran movilidad para ganar con flexibilidad contra una montaña de carne. Sin embargo, mientras la versión Danmachi del Grafted Estion frente a él comenzó a recoger varias armas del suelo una tras otra, las comisuras de la boca de Ron inevitablemente se crisparon. ¿También quieres aprender mi maestría en todas las armas? Susurró suavemente.
Mientras escapara de la zona actual, Ron creía que, con el tamaño descomunal del monstruo colosal que tenía ante él, sin duda no podría atraparlo. Pero ¿cuáles serían las consecuencias? Implicaría a aventureros inocentes en el piso actual. Esto era algo que no estaba dispuesto a ver. Y, lo que era crucial, también podría provocar una inspección del gremio de aventureros. En cualquier caso, solo tenía una opción. Luchar. Ron no usó inmediatamente la técnica de guerra seppuku. Aunque la magia podía bloquear su salud al borde de la muerte, el efecto secundario sería una debilidad inmediata. No podría preparar una panacea para cada pelea contra un jefe, ¿verdad? Si ese fuera el caso. Dejando a un lado el desgaste del equipo, el consumo de pociones curativas era más de lo que podía soportar. Justo cuando Ron estaba considerando cómo maniobrar, el entorno circundante comenzó a cambiar silenciosamente. El entorno de la cueva, que podría considerarse estrecho para el vástago injertado, se expandía a una velocidad visible a simple vista. Era la mazmorra, creando un espacio para él y el monstruo. Un coliseo dedicado. Eso funciona. Al menos así tendré espacio para hacer quite. Ron movió brevemente su cuerpo, ajustando su estado de fatiga a lo más posible, y empujó la gran espada Gran Fortuna, en el suelo de tierra compactada. Farron Breakdance fue un poco insuficiente contra un Floor Master. Lo único que podía pensar era usar el efecto Blake combinado con tácticas de golpe y fuga para debilitar al Floor Master, detonando el daño una vez que se hubiera acumulado lo suficiente. En cuanto al precio, no hablemos de ello por ahora. El joven empuñaba dos armas. Si bien su tono estaba cargado de emoción, la mirada que dirigía al vástago injertado ardía con un intenso espíritu de lucha. Mi vida realmente es como caminar sobre hielo fino. Después de terminar el ajetreado trabajo de hoy, Liu, como dependienta, finalmente tuvo algo de tiempo para ella, aunque este período fue muy breve para ella. Pero ella tenía que intentar buscar. Después de todo, el área donde se produjo el estado normal estaba solo en las capas superficiales. Si se movía con rapidez, podría regresar antes de que el restaurante se llenara. Eso es lo que pensó Liu. Les había preguntado a los aventureros que evacuaron ese día el motivo. Si los monstruos del piso actual sufrieron una mutación, significaba que se había desatado una crisis incontrolable. Podría utilizar este método para investigar rápidamente. Tras colarse en la mazmorra, llegó rápidamente al primer piso y eligió al azar a un afortunado para matar. Tras confirmar que era solo un perro callejero común y corriente. La chica, cuyo rostro estaba oculto por una capa marrón grisácea, atravesó rápidamente la zona. Continuó explorando más a fondo, pero los resultados fueron los mismos. Todos eran monstruos registrados por el gremio de aventureros sin estado normal. Hasta que llegó de nuevo al séptimo piso. Tras varias búsquedas infructuosas, los ojos de Liu se fueron entumeciendo poco a poco. Claramente había decidido olvidar el pasado, pero ahora buscaba con insistencia. ¿Tiene realmente algún significado este comportamiento? Incluso. El gremio de aventureros cree que es pura coincidencia. ¿De verdad es así? La muchacha no sentía que sus acciones fueran lo que se llamaba justicia, ni tampoco estaba ayudando al gremio de aventureros a protegerse del peligro. Era puramente por venganza. Una continuación de la venganza que no se había completado por completo años atrás. Sin embargo, Liu sintió una extraña duda sobre sus acciones. Se detuvo frente al séptimo piso, y justo cuando estaba considerando si rendirse. De repente sintió una vibración que venía del suelo. La mirada fría y entumecida de la chica se volvió aguda. Observó brevemente el entorno, y lo que realmente hizo que Liu apretara la espada de madera. Fue lo que salió arrastrándose desde la pared. Era una hormiga asesina gigante, varias veces más grande que un monstruo hormiga asesina normal. Ella recordó inexplicablemente lo que ese chico le dijo hoy mientras ayudaba a Ron a entrenar. Mientras estés dispuesto a esforzarte, definitivamente habrá recompensas. Eso tiene mucho sentido. Pase lo que pase. Liu sintió que debía descubrir la verdad tras él. Estado normal. Si estaba relacionado con la facción oscura, no escatimaría esfuerzos para erradicarlos por completo. Sin embargo, antes de buscar la verdad, la chica no olvidó matar a esos monstruos mutantes que podrían causar problemas a los aventureros que pasaban. Al fin y al cabo, era un asunto sin importancia.
Además, estas hormigas asesinas gigantes solo tenían una fuerza comparable a la de un aventurero de nivel 2. Para ser más precisos, incluso Ron podría deshacerlas fácilmente. La ágil figura de Liu atravesó rápidamente el piso actual. Siguiendo las débiles vibraciones en el aire y el inevitable ruido causado por la batalla, pronto llegó a una zona de cueva abierta. Como un coliseo creado especialmente por la mazmorra. Lo siguiente que apareció en la vista de la muchacha elfa fue el vástago injertado, ese monstruo hinchado y colosal que causaba incomodidad física con solo mirarlo. 6. Este es un maestro de piso especializado. Pero lo que realmente hizo que sus pupilas se encogieran fue la figura del joven enfrentándose al vástago injertado, y la postura increíblemente concentrada de Ron. Entonces, ¿por qué encontrarlo en un lugar como este? La chica aferraba con fuerza la espada de madera, Futsubano Mitama. En sus ojos azul esmeralda, el odio gélido de su corazón se entrelazaba con la lucha por la razón. Lady Asteria nunca le enseñó a Liu qué hacer ante esta pregunta, cree primero. Ryu no podía entender por qué se había topado con Ron aquí, pero después de su contacto anterior lo supo, este tipo en realidad era bastante normal. Dispuesto a esforzarse. Incluso cuando lo derribaron una y otra vez durante el entrenamiento, él todavía se negó a darse por vencido. En el peor de los casos, su comportamiento cuando se conocieron la había avergonzado. Aparte de eso, realmente no podía encontrar un solo defecto en el chico que tenía frente a ella. Probablemente sea solo. ¿Quiere pelear después de encontrarse con este monstruo especial? La chica mantuvo la distancia y observó. No creía que Ron, cuyo cuerpo ni siquiera la rechazaba instintivamente, pudiera tener algo que ver con la facción oscura. La forma más sencilla y directa era esperar hasta que terminara la pelea y luego preguntarle a Ron el motivo. Por supuesto. Si Ron no podía ganar, Ryu apretaba más la corriente de luz élfica en su mano y miraba al monstruo cosido a partir de innumerables extremidades y torsos, con disgusto llenando sus ojos de zafiro. Y luego, en la batalla entre Ron y el vástago injertado, la niña sintió una extraña sensación de familiaridad, las mismas tácticas que había usado durante su primera sesión de entrenamiento. Sondea con un ataque. Cuando el monstruo especial contraataca, tira para evadir. Demasiado practicado. La manera tranquila y practicada de Ron de tratar con el monstruo especial ya insinuaba la respuesta que ella había estado buscando desesperadamente, y los ojos zafiro de Ryu se volvieron complicados. De repente se dio cuenta, no era ella la que se resistía a esa respuesta en su corazón. Aunque el cuerpo del Floor Master estaba hinchado, eso no significaba que fuera lento. El punto crucial eran los diversos medios de ataque del monstruo. Su cuerpo cosido albergaba armas de todos los estilos. De pie frente a Ron como un maestro de armas, de modo que incluso una simple prueba requería que prestara especial atención a su ofensiva. Albricias. Tanto en fuerza como en velocidad, superaba con creces al novato que se había enfrentado a la Guardia Goblin. Al luchar contra los aventureros, las teorías Teryu se aplicaban perfectamente, pero contra este horror cosido que parecía un vástago injertado, Ron realmente no se atrevía a intentar nada imprudente. Utilizando su gran movilidad, puso a prueba rápidamente al maestro de piso. Incluso las heridas dejadas por los frecuentes cortes sangrientos sanaron en instantes. Además, esa montaña inamovible de carne, más de 10 caras de aventureros cosidas en su superficie, le daba al monstruo una visión de rango completo. ¿Aqueos de pared? ¿Cómo se supone que voy a luchar contra esto? Varios ataques no hicieron nada. Ron se dio cuenta, era como una pulga en Soul Sube, rodando y saltando, raspando al monstruo pero sin causarle daño real. Mientras tanto su resistencia se estaba agotando rápidamente. Las resurrecciones que poseía eran solo un resurgimiento superficial. No restaurarían completamente la energía gastada en la batalla. Realmente se quedó sin opciones. En lugar de morir lentamente, es mejor arriesgarlo todo de una vez. Pensando que, Ron se armó de valor y decidió, si llegaba el caso, se retiraría de la mazmorra, ascendería al nivel 2 y luego regresaría por el vástago injertado. Bien. La técnica de guerra, el efecto del seppuku, consistía en otorgarle a su arma la propiedad de sangrado, acumulando heridas en poco tiempo y, una vez que el daño fuera letal, detonar el sangrado. El precio: en el momento en que el hechizo de curación terminara, moriría. Tengo que probarlo.
Basándose en su experiencia pasada, una carrera de velocidad significaba raspar lo más posible en el menor tiempo posible. De cualquier manera, agotaría sus resurrecciones. Con ese pensamiento, Ron lanzó el hechizo de sanación sin dudarlo. Una tenue luz floreció en su palma, disipando la oscuridad de la arena hasta hundirla en su cuerpo. Sacando su estoque, invirtió ambas espadas y, sin pausa, las dirigió hacia la técnica de guerra seppuku. Ruido sordo. Sin armadura de por medio, las puntas se hundieron directamente en el abdomen de Ron. La agonía se apoderó de él y su rostro palideció. Podía sentir las armas bebiendo su sangre. Cuando esa sensación agotadora se desvaneció, sacó las espadas ahora encantadas. Una mirada las mostró cubiertas de un misterioso brillo carmesí, exudaban un aura ominosa y sangrienta. Bien. Después del aumento de resistencia, mi cuerpo básicamente se dirige hacia el estado de deportista. Más difícil de matar. Ron no se apresuró a entrar. En lugar de eso, sacó el botiquín médico que llevaba. Dentro estaban las pociones tópicas que Amide había preparado para él antes. Ahora no era el momento de preocuparse por el uso adecuado. Mordió el corcho y, sin darse cuenta de que era para uso externo, bebió la poción de un trago, sintiendo un ardor que se extendía por todo su cuerpo. La herida en su estómago se alivió un poco. ¿Qué te hace pensar que puedes hacer cosplay de un vástago injertado? Ron esquivó ágilmente un dardo de ballesta y corrió hacia el maestro de piso, con el hedor a podredumbre y sangre llenándole la nariz. Ignorando los muchos ojos furiosos que lo miraban fijamente, atacó con rápidos cortes, brillantes arcos de luz escarlata golpeando el cuerpo del vástago injertado. De las heridas brotaba sangre sucia. La propiedad de sangrado de los golpes anuló la poderosa regeneración del Floor Master. Cortes florecieron en todo el torso del monstruo. Exclamación de cierre arroba. Las crecientes lesiones hicieron que el vástago injertado comenzara a aullar furioso. Su rugido pura lengua de monstruo resonó por la arena vacía, infligiendo un efecto de parada forzada a los objetivos cercanos. Sus tímpanos resonaron. Los pensamientos de Ron se quedaron en blanco por un instante, pero el dolor del seppuku lo hizo retroceder a tiempo para ver el ataque del vástago. El maestro del piso apretó un puño enorme, listo para hacerlo papilla donde estaba parado. Señora Estia, ¿llegaré a casa para la cena esta noche? Como maestro de piso nacido del odio a las mazmorras, poseer una parada forzada específica para aventureros no fue una sorpresa para Ron. Justo cuando empezó a planificar cómo crear distancia del vástago después de usar resurrección, sintió que el mundo se precipitaba hacia atrás. Algo no estaba bien. Recibir un golpe con toda la potencia de un enfurecido Floor Master debería haberlo dejado negro y azul, pero no sintió dolor. En cambio, una fragancia débil y familiar llenó su nariz. Olía a orquídeas mezcladas con tierra fresca. Giró la cabeza y vio una figura con una capa gris que se lo llevaba a toda velocidad. Entre saltos, mechones de pelo verde se deslizaron desde la capucha de la muchacha, y el frío cortante que irradiaba ella le dio la respuesta final. El corazón de Ron, que ya se estaba hundiendo, finalmente se paró. Habría sido mejor que el vástago injertado me hubiera rehecho. ¿Cómo diablos se suponía que iba a explicarle esto a Liu? Ron nunca había considerado esa posibilidad, así que cuando se topó con la elfa inútil dentro de la mazmorra, no tenía idea de cómo enfrentarla. Recuerde el dominio de este sitio Taiwan Novel Website haciéndote compañía, esperando a que lo explores. No era miedo. Al recordar cómo ella se había dedicado a entrenarlo durante el entrenamiento de combate, no pudo evitar sentirse culpable. ¿Eres tú, Mayor Liu? 6. El aura de la muchacha era helada, pero el ligero temblor en su frente cuando escuchó el llamado de Ron delató sus verdaderos sentimientos. ¿Debería ella responderle? Liu podía sentir la sangre acumulándose constantemente en el abdomen de Ron. Sin un tratamiento inmediato, nunca saldría vivo de la mazmorra, absolutamente no. No había forma de que a ella le importara Ron. Simplemente no podía dejar que muriera allí sin una explicación de las dudas que la atormentaban. Con ese pensamiento, su voz se volvió gélida. No te equivoques. Incluso si vas a morir en la mazmorra, explícate primero. Como se esperaba. Ella había venido por el estado normal. Como las cosas ya habían llegado a este punto, Ron simplemente puso sus cartas sobre la mesa. Mayor Liu, si dijera que todo fue una coincidencia, ¿me creerías?
Desde que me convertí en aventurero. He cargado con el odio de la mazmorra. Como puedes ver, ese monstruo es algo que la mazmorra creó específicamente para matarme. 6. ¿Odio a la mazmorra? Al oír la explicación de Ron, Liu aminoró el paso. Sabía de esas cosas, se las había contado Lady Asteria, pero esa restricción solo aplicaba a los dioses. No entendía por qué se manifestaba en un aventurero como Ron. Pero sus siguientes palabras le dificultaron mantener la distancia. Además, señor Liu, ¿no se ha dado cuenta? Si no lo vencemos, no podremos irnos de aquí. Mirando hacia la salida del pasaje, Liu pudo ver claramente el recinto tipo arena que se encontraba más allá, y al enorme monstruo que se encontraba en silencio dentro. ¿Podría ser cierto todo lo que dijo? Agobiado por el odio hacia la mazmorra, Ron, sin saberlo, había provocado que la mazmorra alterara el túnel normal, justo debajo de sus narices. Se formó un laberinto ineludible. Ella no quería recordar el pasado, pero ella sabía que el estado normal en ese entonces se había activado después de que la emboscada de la facción oscura destruyera la mayoría de los pisos. Y Ron, gravemente herido, no había hecho nada en absoluto. Aún así, la mazmorra seguía insistiendo en atraparlo aquí. Al darse cuenta de eso, su propio conflicto se sintió completamente inútil. Desencadenar una mutación de la mazmorra no es algo que pueda controlar. No tengo otro motivo. Finalmente llegué a horario. Mi sueño es simplemente ser un aventurero, por eso te pedí orientación, Mayor Liu. Ron no se guardó nada. Pero la vacilación en su paso le indicó que ya tenía la mitad de la batalla ganada. Aprovechando la ventaja, dijo. El Mayor Liu me contó una vez la causa de las mutaciones de las mazmorras. Lo más probable es que la facción oscura esté detrás de ellos. Quise explicártelo desde el principio, pero no tuve la oportunidad. Incluso puedes consultarlo en el gremio de aventureros. Mi diosa patrona es Lady Estia. La niña se detuvo en seco. El elfo inútil nunca había estado tan nervioso. Liu podía sentir el calor que irradiaba sus mejillas. Sí. Repasando cuidadosamente la causa y el efecto, la razón le dijo. Este incidente podría no tener nada que ver con la facción oscura, sino ser simplemente una mutación causada por él. Odio a la mazmorra. ¿A qué se debió entonces su comportamiento? Fue horrible. Frente a la mirada sincera de Ron y la suave sonrisa que forzó a pesar de sus graves heridas, la culpa abrumó a Liu. Sus ojos se desviaron rápidamente. ¿Estás bien? Probablemente. Por fin salió la explicación. Ron respiró tranquilo, hasta que vio el vástago injertado restaurado a la perfección. Entonces, una nueva tristeza lo invadió. Todo ese desprendimiento. Deshecho en un instante. El elixir simplificado que Amide le había dado no podía curar una herida de seppuku. Solo suprimía el dolor y otorgaba un breve enfoque. 6. ¿Qué quiso decir con probablemente? Liu no sabía la causa exacta de la lesión, pero con la sangre aún fluyendo, el tratamiento de emergencia era esencial si esperaban regresar a horario con vida. Ella le dio la espalda al niño. Rotura. A continuación se escuchó el sonido de la tela al rasgarse. Sin pociones curativas, detener el flujo era lo mejor que podía hacer. Sin dudarlo, Liu arrancó una tira de la suave tela de su blusa. Ella hizo un vendaje improvisado. La escarcha de su voz se derritió al hablar en voz baja. Esto podría doler. Aguanta, por favor. 6. Ron no se consideraba un pervertido, pero cuando la esbelta cintura de la muchacha apareció a la vista y el hechizo de curación se desvaneció, su conciencia comenzó a desdibujarse una señal ominosa. Aún así, razonó, dado que ya le había contado sobre el crucial odio de la mazmorra, usar la resurrección frente a ella parecía perfectamente razonable. Gracias, Mayor Liu. Aunque fuera inútil, ser atendido por una bella elfa no fue nada desagradable. Sin embargo, a medida que sus rostros se acercaban, el cabello de ella rozando su mejilla le hacía cosquillas, y mirarlo fijamente se sentía descortés. Giró la cabeza para saborear la gentileza del elfo inútil. Pero lo que vieron sus ojos hizo sonar todas las alarmas. El cuerpo colosal del vástago injertado ahora bloqueaba la entrada del túnel. Su tamaño impedía una carga directa, pero la ballesta repetidora en manos del maestro de piso se había apuntado silenciosamente hacia ellos, lista para disparar. Tonterías. A Ron no le importaba el decoro.
Tenía la habilidad de resurrección. La muerte no significaba nada para él, pero sabía que Liu nunca podría sobrevivir a una descarga. Mientras la niña miraba desconcertada, Ron se arrojó frente a ella, sujetándola por los hombros y usando su propio cuerpo como escudo. SHHH. Los rápidos rayos atravesaron el aire con un silbido estridente. Sin armadura, las flechas lo atravesaron. La sangre de innumerables heridas llovió sobre las mejillas de Liu. A medida que la conciencia se desvanecía, la espada corta en su muslo rozó a la elfa que estaba frente a él, y recordó la condición para derrotarla en su partido de práctica. Con una sonrisa irónica, aunque a Liu le pareció sombría, bromeó. Mayor Liu. Si nuestro partido de entrenamiento aún cuenta, ¿significa que gano? Sangre fresca goteaba a lo largo de las flechas que habían perforado a Ron, aterrizando gradualmente en la mejilla de la muchacha elfa. La cálida sensación hizo que sus ojos perdieran el foco. Nadie entendió este sentimiento más profundamente que Ryu. Al hacer retroceder al Juggernaut, se vio obligada a usar magia para dispararle a Arise, que estaba ganando tiempo, matando personalmente al querido amigo que había estado con ella durante tantos años. Ahora, esta flecha de hace 5 años había golpeado a Ryu entre las cejas una vez más. Convirtió el corazón ya desolado de la muchacha en ruinas completas. Podía sentir sus brazos temblar, aún así apoyó suavemente al chico contra la pared. Y luego volvió a mirar hacia el vástago injertado. Dentro de la expresión tranquila de Ryu había una rabia sin precedentes. Si Ron no la hubiera apartado, habría tenido todas las posibilidades de sobrevivir. Este tipo no hizo eso. En cambio, Ron usó su propio cuerpo para bloquear las flechas del enorme monstruo. Pero ¿desde cuándo necesitaba a un aventurero novato para protegerla? ¿Es esto realmente correcto? Mereces morir. Estas palabras prácticamente salieron de entre sus dientes. La chica apretaba con fuerza la espada de madera, la lúmina de Alfar, en su mano. Si se hubiera enfrentado primero a este maestro de piso mutado, ¿se habría evitado este desenlace? Sin embargo, los pensamientos de Ryu habían cambiado un poco ahora. Ella eligió no usar ninguna magia y descartó las técnicas de las que se enorgullecía, lanzando la venganza más primitiva contra el vástago injertado que tenía delante. Cada golpe de la espada de madera fue acompañado por el rugido del monstruo, pero sin importar cuánto se resistiera, ni siquiera podía tocar el borde de la ropa de la chica elfa. Esto fue un aplastamiento total de fuerza. Hasta el final. El enorme monstruo, como una montaña de carne, tenía todos sus miembros cortados en pedazos. Mientras yacía desplomado e impotente en el suelo, los rostros de los aventureros cosidos al vástago injertado no mostraban ira, solo un profundo terror. 6. Ryu no habló. Blandió la lúmina de Alfar una vez más. Con el destello de la espada, destrozó por completo al enorme monstruo desmembrado, dejando solo la piedra mágica que cayó tras la muerte. Pero por alguna razón, la niña solo sentía un vacío interior. Con las palabras de Ron resonando en sus oídos, una sensación de agotamiento sin precedentes la envolvió de nuevo. Si el entrenamiento de combate todavía cuenta, ¿significa que ganó? Pero ¿cómo puede esto considerarse una victoria? ¿Cómo se suponía que debía enfrentar a Estia? Nadie podía darle a Ryu la respuesta, pero cuando esa voz familiar llegó a sus oídos, no lo pensó dos veces y respondió bastante débilmente: Ryu-senpai, ¿ya te ocupaste del maestro de piso? Estaba pensando si podría acumular algunas hazañas para subir de nivel después de conquistarlo. 6. Y al escuchar las siguientes palabras, la chica giró la cabeza bruscamente. La figura familiar que apareció ante sus ojos incluso le dio a Ryu la ilusión de que estaba viendo cosas debido al estrés. Hasta que Ron se acercó a ella. Solo entonces Ryu, incrédula, extendió la mano para acariciarle la mejilla. Al sentir el cálido roce en la palma, pensamientos inimaginables inundaron su corazón. ¿No estás muerto? Por supuesto que no. Las cosas ya se habían desarrollado hasta este punto. Ron no tenía intención de continuar con el engaño. Y lo más importante, sabía que Ryu definitivamente podría guardar su secreto. Tras pensarlo brevemente, dijo con franqueza: creo que la mazmorra me odie debe estar relacionado con mi habilidad de recuperación cercana a la muerte. Esta habilidad hace que la mazmorra cree cosas extrañas constantemente. Está intentando matarme por completo. 66.
Al sentir la suave palma de la elfa contra su mejilla, Ron no se esperaba algo así. Tras explicarle, no olvidó preguntarle. No debería tener nada en la cara, ¿verdad? Nada. Es bueno que estés vivo. Pero Ryu jamás diría palabras tan incómodas. El cambio de la desesperación a la sorpresa hizo que la chica respirara aliviada. Hasta ahora. Finalmente pudo entender por qué Ron, que solo había sido un aventurero por poco tiempo, podía poseer una fuerza comparable a la de un aventurero de nivel 2 en un período tan corto. Poseer una habilidad especial como resurrección cercana a la muerte, había provocado que la exploración de la mazmorra de este tipo alcanzara un nivel de dificultad exagerado. ¿Acaso esto impedía que Horario diera a luz una semilla con potencial heroico? ¿Qué podía hacer ella? Después de pensarlo, el rostro de Ryu volvió a su apariencia fría mientras enfatizó: a partir de mañana, ven al patio trasero del parque todas las mañanas para un entrenamiento práctico de combate. Ningún problema. Hasta que puedas tocarme. Además, sí. ¿Realmente encuentras dificultades en la mazmorra? Puedo ayudarte a regañadientes. ¿Porque esto se siente un poco tsundere? Ron asintió con decisión, principalmente porque el efecto del sparring con Ryu era excelente. Simplemente observó la apariencia de iceberg de la chica con las cejas ligeramente levantadas. Decidió tentar a la suerte señorita Ryu, si realmente puedo alcanzar ese nivel, ¿podría acceder a una de mis peticiones? 6. Pasando del título de mayor a señorita. El hada inútil frunció el ceño ligeramente, al percibir algo inusual. Dudó un momento, pero asintió. ¿Qué quieres? Si se trata de unirse a la familia. Lo siento, no tengo ningún pensamiento en esa dirección por ahora. ¿Podemos tener una cita? Entonces espera a que puedas hacerlo primero. Esta vez, la chica no se negó. Simplemente caminó hacia el pasaje de la cueva después de dar su respuesta. Solo después de dejarla atrás con Ron, para evitar que este tipo viera su rostro avergonzado y sonrojado, Ryu preguntó entonces: ¿vas a seguir explorando o regresar a Horario? Realmente tengo que volver. Los continuos combates de alta intensidad habían provocado inevitablemente un agotamiento físico. ¿Continuar explorando? Ron no estaba seguro de si la mazmorra haría más trucos. Recogió el espadón. Gran fortuna. Que estaba clavado en el suelo antes, y tras confirmar que no quedaba nada. Rápidamente siguió los pasos de Ryu. Sabía que la chica que tenía delante tenía un pasado que no quería mencionar, así que no tomó la iniciativa de iniciar una conversación. Aprovechando el tiempo libre, hizo balance de los logros del día. Una doble bendición. Los aventureros Zanice había enviado a buscarlo y todos habían muerto en la mazmorra sin dejar rastro, por lo que no había riesgo de exposición. Incluso había logrado explicarle a Ryu el odio a las mazmorras en el proceso. De esta manera, no siempre tendría un hada inútil sedienta de venganza siguiéndolo durante futuras exploraciones de mazmorras, e incluso obtuvo experiencia de entrenamiento práctico a largo plazo de forma gratuita. Bastante bien. Simplemente no pude obtener la hazaña por matar al vástago injertado. Saliendo de la mazmorra. Cuando la luz del sol los cubrió de nuevo, Ron miró a la chica iceberg a su lado. En ese momento, su corto cabello verde brillaba constantemente con un brillo dorado. Sus rasgos, ya de por sí exquisitos, se resaltaron y parecieron excepcionalmente tridimensionales. Ryu-senpai, tengo algo que resolver ahora, ¿nos vemos mañana? El siguiente asunto a tratar era muy sencillo. No siempre podía dejar pasivamente que la familia Sumo lo rastreara, especialmente después de verificar que esos llamados aventureros de nivel 2 no parecían tan fuertes como había imaginado. Ahora, los roles de ataque y defensa habían cambiado. Finalmente era el turno de Ron. Aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Novel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. La sede de la familia Sumo. Si Ron no recordaba mal, estaba justo al lado del barrio del placer del burdel de la diosa. Como hombre íntegro, le era imposible ir a un lugar así. Pero encontrarlo no fue difícil. ¿Cómo exactamente puedo extraerle alguna compensación mental a Zanice? Esta era la pregunta que debía plantearse ahora. Todo empezó porque aventureros como Bruno se volvieron codiciosos con las armas que portaba. Tras morir en la mazmorra, la familia Sumo lo persiguió sin descanso.
Incluso enviaron un aventurero de nivel 2. Si le hubiera faltado fuerza, sin duda habría perecido en el calabozo. Como vencedor de la batalla, merecía una recompensa de victoria. Justo entonces, oyó una voz familiar a sus espaldas. Al darse la vuelta, vio a Liliruca Arde, envuelta en una capa, caminando hacia él. Si vas a la Sumo familia, ¿necesitas un guía? El rostro juvenil de la chica rebosaba de sonrisa. Después de que Ganu, un aventurero de nivel 2 de la familia, se dirigiera a la mazmorra para encontrarlo. Lily había estado siguiendo de cerca la situación. Para cuando Ron regresó a horario, el resultado final era evidente. No era que disfrutara viendo problemas, sino que, en cuanto a la familia Sumo, quien más quería verla caer solo podía ser ella misma. También tuvo mucha suerte de no haber dirigido sus pensamientos torcidos hacia Ron al principio. De lo contrario, su final probable habría sido morir en la mazmorra. Seguro. Tener un guía fue, por supuesto, lo mejor. Ron no se negó, pues así ahorraría tiempo. Sin embargo, curioso por el motivo de Lily, preguntó con indiferencia: ¿No estás preocupada? ¿Que después de que me vaya, tu capitán te tendrá en la mira? Sintió que esta conversación le resultaba algo familiar. Fue como su primer encuentro, cuando ella le contó sobre los peligros de la familia Sumo. Quizás él se estaba burlando de su ignorancia en ese entonces. Lily nunca imaginó que el ganador de esta disputa sería Ron. Sopesó sus palabras con cuidado y sonrió al preguntar: ¿también vas a decir que no temes que amenacen a mis padres? Si usara tus palabras. Porque sus padres nominales nunca la habían criado realmente. Habían muerto hacía mucho tiempo en la mazmorra mientras exploraban, impulsados por su ansia de licor divino. La sonrisa de la chica era radiante. Eso sería. No me vengas con esas tonterías. Eso es ciertamente realista. La familia Sumo. Como una familia que se había desarrollado en horario durante tantos años, la escala de su sede superó la imaginación de Ron, alcanzando un nivel de lujo considerable. Para ser honesto, él tampoco esperaba venir aquí. Durante la breve espera, un hombre de mediana edad con un traje blanco y cabello corto y gris caminó hacia él con una expresión sombría. Zanice Lustra. Ron reconoció su identidad con naturalidad. Titulado Guardián del Vino, era el verdadero controlador de la familia Sumo y también un aventurero de nivel 2. Zanice, hablemos de algo. ¿Quién eres? Pero en cuanto vio a Ron, Zanice ya lo reconoció. Esto también significó la muerte de Ganu, el aventurero de nivel 2 de la familia. De lo contrario, este tipo no estaría calificado para enfrentarse a él. Pero, en términos de fuerza de aventurero, era incluso inferior a Ganu. La fuerza de Ron definitivamente no era algo con lo que pudiera jugar. Una fuerte sensación de crisis lo envolvió. Zanice no tenía intención de admitir nada. En cambio, reprimió su ira e intentó ahuyentarlo. Este es el cuartel general de la familia Sumo. La gente común no tiene derecho a estar aquí. Capitán Zanice. El tono de Ron era relajado, pero sus palabras no eran nada educadas. ¿Olvidaste tan rápido que enviaste gente a cazarme? No hay razón para que envíes gente a cazarme, pero no puedo ir a tu puerta a exigirte una explicación. ¿Entonces qué quieres? Definitivamente vendría por él. Pero dada la diferencia en los niveles de los aventureros, sin importar cuántos aventureros tuviera la familia Sumo, no eran absolutamente rival para el tipo frente a él. Solo serían corderos al matadero. El rostro de Zanice estaba extremadamente oscuro. Compensación. Tu persecución durante este período ha afectado gravemente mi exploración de la mazmorra. Como capitán, debes pagar una compensación mental. Al oír las palabras de Ron, por muy furioso que estuviera por dentro, Zanice solo pudo soportarlo. Es más, tenía muchas ganas de preguntar quién demonios estaba cazando a quién. Si ninguno de los aventureros enviados hubiera regresado. El número de aventureros que murieron a manos de Ron fue cercano a 15, incluyendo los pilares de la familia. Sin embargo, este tipo fue quien vino a exigir una explicación y una compensación. Respiró hondo, intentando mantener la voz lo más tranquila posible. ¿Cuánto quieres? 20 millones de balis. Al tratar a los miembros de la familia como herramientas para exprimir dinero, la riqueza que Zanice había acumulado definitivamente no era pequeña, por lo que Ron no planeaba ser educado con él. Notando el rostro sombrío del otro.
Golpeó suavemente la vaina de su gran espada y habló con una sonrisa: si no quieres pagar, no te obligaré, pero será mejor que estés preparado para que la familia Sumo no pueda explorar en el futuro. El mejor método sin duda fue arrancarlo de raíz. Sin embargo, según la información proporcionada por Lily, Zanice básicamente nunca fue al calabozo y simplemente se quedó en horario, dejando poco margen de maniobra. Seguramente una masacre de una familia no ocurriría bajo el gobierno de la Guardia Ganesa. El rostro de Ron estaba tranquilo mientras enunciaba un principio de su vida anterior en palabras de mi ciudad natal: esto se llama pagar a alguien con su propia moneda. Tras escuchar la cantidad exacta, Zanice sintió que le sangraba el corazón. En todos sus años dirigiendo a la familia, tras descartar el dinero que le dio a Soma para comprar materiales de elaboración, ni siquiera había ahorrado tanto. Pero como capitán de la familia, sabía que debía resolver este asunto. Mientras los miembros pudieran explorar la mazmorra con normalidad, al menos tendrían la oportunidad de recuperarla. A lo sumo. Puedo pagarte como máximo 10 millones de balis como compensación. Trato. Observando con qué facilidad Ron aceptó. Zanice se dio cuenta de que definitivamente había ofrecido un precio demasiado alto. Pero como ya había aceptado, Sijin cumplía su palabra ahora, al ver la mirada tranquila del joven frente a él. Incluso tuvo la premonición de que este tipo definitivamente no dudaría en cortarlo con una espada. Se mordió el labio y dijo: puedo darte este dinero, pero debes garantizar que nunca impedirás que los miembros de la familia Sumo exploren en el futuro. Ningún problema. Siempre y cuando no tomes la iniciativa de provocarme. Ron declaró con indiferencia. Hasta que recibió el pagaré de 10 millones de balis del gremio de aventureros y abandonó la familia Sumo, una sonrisa finalmente se dibujó en su rostro. ¿Quién dijo que hoy no había ganancias? Confiando únicamente en la exploración diaria de mazmorras, sería increíblemente difícil ahorrar tanto dinero. Si Estia estuviera aquí, definitivamente diría: nuestra familia por fin tiene dinero. Desafortunadamente, las oportunidades de desplumar una oveja como la Sumo familia eran raras.